Hola, un saludo para todas, para todos. Bienvenidos nuevamente a Ser Uno, el podcast. Hoy nos acompaña de nuevo María de la Luz Martínez. Recuerda que pueden seguir a María de la Luz en Mari Coaching en YouTube. Marcela, bienvenida también a este espacio. Y nuevamente bienvenidos para todos y todas que están aquí. Hoy tenemos unos temas maravillosos para que discutamos. ¿Cómo están hoy, mujeres de luz? Las dos. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegra. Nada con este tema que vamos a tocar el día de hoy. Sí, yo también. Hoy Y antes de empezar con el tema, ya saben, suscríbanse, denle a la campanita, compartan. Bueno. Así es. Bueno, recuerden que pueden seguirnos a nosotros en Ser Uno el Podcast y a Mari Coaching, también el podcast en YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar de la meditación y el poder que tiene la meditación. Pero antes de entrar un poco sobre el poder de la meditación, ¿alguna vez ustedes han hecho meditación? Sí. Ok. De hecho, Pablo María de la Luz tiene un canal, ¿sí? Donde todos los domingos hace meditación. Sí, en su canal de YouTube la pueden acompañar en las mañanas en Inglaterra, ¿no? Ahora en Inglaterra Sí. tenemos 6 horas de diferencia, la pueden acompañar o pueden ver la meditación. Yo he visto que a veces a la 1 de la mañana para mí y María de la Luz está en la meditación y me conecto un ratito con ella en esa meditación que es súper poderosa. Sí, la hago a las 8 de la mañana, es en Inglaterra, a las 9 en España y en tu país es 5 horas antes. Y la hago todos los domingos. Ahora he hecho una parada porque son vacaciones, son Semana Santa. Y la hago para que me ayuda mucho a mí misma a conectarme con mis guías y saco mucho de esa meditación. Y también hago que la gente pues empiece a conectarse, ¿no? Aquella gente que quiere hacer un desarrollo personal puede empezar a conectarse porque es una manera muy fácil de empezar el desarrollo personal, conectando con tu yo interior. Bien, pero me gustaría que habláramos, yo también he hecho meditación, pero me gustaría que, por ejemplo, empecemos a mirar cómo empezó a transformarse nuestra vida desde que empezamos a hacer meditación. O sea, hace algún momento tuvimos que haber empezado, ¿sí? Hace un año, hace 2 años, hace 10 años, no sé hace cuánto ustedes empezaron a meditar. Pero, ¿qué ocurría antes de que ustedes meditaran y qué fue ocurriendo cuando integraron en sus vidas el hábito de meditar? Entonces, por ejemplo, en tu caso, Marcela, ¿cómo fue eso de empezar a meditar y luego qué fue ocurriendo? ¿Qué cambio fuiste notando? Bueno, podría decir que es un cambio o es algo como que muy silencioso, en donde no te vas dando cuenta de lo que sucede hasta que realmente, o sea, que llegas a tener una conciencia más, como más elevada frente al tema, ¿sí? Yo sí recuerdo que cuando empecé a meditar, pues había algo que yo decía y era que no se me daba y que era muy complejo meditar, ¿sí? Porque yo lo que hacía era que buscaba en YouTube meditaciones guiadas, ¿sí? Y me salían un montón. Había momentos en que como que les escuchaba, me sentaba y creo que en menos de la mitad de la meditación me quedaba dormida. Y me metía la excusa de que probablemente era porque me relajó tanto que me quedé dormida. Eso era como mi justificación. Pero entiendo que también el quedarme dormida era parte de la desconexión que tenía. Hasta que llegó un día en que
como que, bueno, lo voy a hacer de otra forma. Lo que hice fue simplemente cerrar los ojos, sentarme, cerrar los ojos y empezar como a escuchar mi respiración. Eso creo que fue fundamental para mí. Y cuando empecé simplemente a escuchar mi respiración y a hacer conciencia en mi respiración de cómo respiraba, fue donde empecé a tener esa conexión conmigo. Y si me dices que se ha representado para mí, es esa conexión conmigo. Porque cuando empiezo como que no a tener meditaciones tan seguidas, lo que me sucede es que empieza a haber una desconexión de mí conmigo. Ok, perfecto. Entonces cuando dejas de meditar, empiezas a desconectarte. María de la Luz, ¿cómo te fue a ti? Yo tenía mucho estrés y bueno, una amiga me llevó a un centro de meditación de repente hace casi 10 años y bueno, yo no sabía qué hacer. Además, mi inglés no era muy bueno y era un poco que no sabía mucho sobre la meditación. Entonces, como Marcela, llega un momento en que empiezas a conectar y que empiezas a escuchar tu respiración y empiezas a meditar de verdad. Fue un cambio en mi vida total. Yo nunca dejé, iba todos los lunes siempre iba a meditar. Y bueno, de repente se me fue el estrés, pero una cosa importantísima que me pasó, y es algo que yo cuento siempre, que no tengo dolor, o sea, no experimento dolor. Yo tenía dolores o malestar y con la meditación se me fueron. O sea, increíble. Tu cuerpo está tan relajado y te reconstruye y se cura a sí mismo. Y eso fue lo que a mí me enganchó a seguir con meditación y nunca lo he dejado. Y es fantástico porque siempre decimos que estamos íntimamente conectados. No somos así seres divididos, nuestra mente por un lado, nuestro cuerpo por el otro, nuestras emociones por otro lado, nuestra mente por el otro. Es decir, somos íntegros y sí, de diferentes roles, de diferentes dimensiones, pero somos una unidad. ¿Qué quiere decir? Que si a nivel emocional no ando bien, pues mi cuerpo tampoco va a estar, lo va a reflejarlo. Si a nivel espiritual no ando muy bien, en mis emociones, mi cuerpo también lo va a reflejar. De allí la importancia de la integración de todo esto, y la meditación lo hace fantástico. De hecho, el yoga, porque es esa parte que logra integrar entre el movimiento, la respiración, la conexión de la respiración y el hecho de meditar. Es fantástico cómo el yoga nos puede apoyar desde allí. Yo soy un analfabeto en el tema del yoga. En eso de pronto tú nos puedes dar más luz, María de la Luz, pero sí sé que hay un tema de integración con el yoga. ¿Cómo es un poco allí? Pues digamos que la meditación tú solamente mueves la mente y haces, la energía se mueve a través de tu mente, a través de la respiración, y el yoga es un poco hacer meditación pero con tu cuerpo también. Tú conectas tu respiración y tus movimientos, los sanas tus movimientos, que es lo que es el yoga. Entonces, si tu cuerpo y tu mente está conectado y con tu respiración puedes mover, o sea, tú eres más ágil. Empiezas a la elasticidad, porque claro, recuerda que nuestras células son neuroplásticas, tenemos la neuroplasticity en el cerebro, y tú te puedes expandir emocionalmente con la energía. Entonces comunicas esa energía y bueno, es increíble. La gente que hace yoga es todavía mucho mejor porque también lo hace con el cuerpo. Es la meditación, pero con el cuerpo. Bueno, y esto me encanta porque
siempre lo he pensado cómo podemos integrarnos, cómo podemos estar en conexión con todo lo que somos nosotros. Y desde allí, por ejemplo, el yoga, que tú nos explicas ahora, que es también esto de meditar con el cuerpo, y está el tema del aquí y ahora, que habla del mindfulness, sí, también. Y desde allí el mindfulness también, como me dice, yo puedo hacer una meditación para aprender a estar aquí. Desde allí, ¿qué importancia les dan ustedes a sus vidas cuando hacen meditación, lograr estar aquí y ahora? ¿Qué tan importante es para ustedes eso? Fundamental, porque el estar aquí y el ahora en la meditación es básicamente empezar a conectar contigo. Y creo que al principio lo decía que me quedaba dormida, ¿sí? Y es un tema de que al final cuando tú empiezas a meditar, la mente se va. Entonces, a mí cuando me pasaba, yo decía, no, yo no sirvo para meditar, porque empezaba a pensar, no sé, en que si lo hacía en la mañana, en qué iba a preparar de almuerzo, que qué funciones tenía que hacer hoy. O sea, se me venían tantas cosas en la cabeza y las pensaba, digámoslo así, de alguna forma las pensaba, pero creo que es como que cuando empiezas a tener esa calma y esa conexión contigo mismo, empiezas a escuchar todos los pensamientos que a veces no lo hacemos. Es Entonces, verdad. por eso es que llega todo este ruido, pero al final, para meditar, pues te tienes que agitar primero la mente para después llevarla a la calma. Y si llega un momento en que estás, sientes que estás en plenitud, digámoslo así, en esa calma por la meditación. Yo Me- una cosa... No, habla. Dale, dale. Yo una cosa que he visto en lo de la meditación es cómo vamos a construir un futuro si no sabemos dónde estamos. Hay que saber dónde estás para enfocarte en un futuro. El aquí y ahora es muy importante. El aquí y el ahora, porque si no, ¿cómo vas a enfocarte en un futuro si no sabes dónde estás? Hay que tener un punto de partida. Sí, y me encanta eso que mencionaba Marcela, de que a veces hay que agitar un poco la mente. Sí, hay que agitar un poco la mente para luego traerla a la calma. Me encanta esa parte porque cuando Marcela dice hay que agitar la mente, yo me imaginé, es como si tienes tú una casa que quieres limpiar, pues debes levantar el polvo, debes mover cosas para poder luego organizar. Sería cuando se quiere hacer un aseo general, hablemoslo así. ¿Sí? Exacto. Al final se puede hacer un aseo, pero simplemente barrer y limpiar por encima. Organiza un poco tu audio. Súbele el volumen. Bueno, mientras organiza ahí Marcela el audio. Bueno, retomo lo que Marcela decía, de que a veces hay que hacer un poco de movimiento para agitar la mente para poder entrar luego en la calma. Y algo muy importante y es que cuando estamos haciendo meditación, cuando empezamos, cuando somos neófitos allí en todo esto de meditar, todo es perfecto, ¿sí? Exigirse a veces no es tan bueno. Pero entonces María de la Luz nos decía que empezó a encontrar sanación en su cuerpo físico. En mi caso, empecé a tener sanación en mi parte emocional. Como decir, mis emociones se turbaban mucho y empecé bueno, a regular de una manera más rápida mis emociones. En el caso de ustedes hoy, cuando cuando decimos que la meditación tiene un poder, me gustaría que encontraran uno. ¿Qué poder tiene para ustedes hoy en su vida meditar? En mi caso es lograr tener dominio de mí mismo. Sí, en mi caso es lograr tener dominio de mí, de soltar aquello que no puedo controlar, sí, soltar los controles y enfocar, poner mi atención en mi centro de influencia, en aquello que depende de mí.
¿Qué sería, por ejemplo, para ti, María de la Luz? Para mí es sanar, sanar tu cuerpo y tu mente y es el bienestar. Para mí la meditación es equivalente a bienestar. Aquellas personas que no saben, tienen mucho estrés y que no saben qué hacer en su vida, hacer meditación te da mucho bienestar. Y es muy fácil, es muy fácil. Creo que todo el mundo tiene tiempo para hacer 10 minutos meditación. Y quiero decir que cuando yo he hecho meditación, una de las cosas que nos han explicado que se puede hacer meditación cuando trabajas, porque estás en ese estado de meditación y puedes concentrarte de esa manera que lo que estás haciendo lo puedes dedicar y lo puedes estar en estado de meditación también. O sea, tienes un poder de concentración tan grande, desarrollas tu intuición también. Bien. Y tu Marcela. enfoque. No, no tienes audio. Sal y vuelves a entrar. A mí me parece que cuando decimos que la meditación tiene un poder, se me ocurre pensar en definir para las personas que nos están viendo qué es la meditación también. Porque tú decías ahora que puedes trabajar y convertir eso en meditación. Y muchas veces nos imaginamos meditación, cerrar los ojos, tener una postura de flor de loto y estar allí por horas, ¿sí? Pero creo que meditación es ese poder de la atención, del estar aquí, del estar ahora, de intencionar tus acciones, de tener esa capacidad de poner todo tu ser en un enfoque, ¿sí? Entonces, claro, tú puedes hacer cualquier actividad y tenerla en un sentido de meditación, de atención plena o de conciencia plena. Hay meditaciones que se hacen en movimiento, estando tú en movimiento. De hecho, fue algo de lo que a mí me ayudó muchísimo cuando empecé a hacer meditaciones, porque yo decía que no me puedo quedar mucho tiempo quieta. Entonces lo que hacía era estar en movimiento, estaba haciendo quizás el aseo, y lo que hacía es que no me enfocaba tanto en eso, sino que estaba más atenta de mi respiración, estaba más atenta de mis pensamientos. Entonces, fue algo que a mí me ayudó también muchísimo. O simplemente a veces daba pasos y iba respirando y no me quedaba sentada con los ojos cerrados, sino que era con ese movimiento de caminar. Y ahora que tú dices esta parte del movimiento, nos estás debiendo ahora lo del poder, qué poder ha tenido para ti, me lo cuentas en un momento. Pero ahora que tú dices movimiento, para las prácticas de movimiento con meditación, lo que te decías ahora, María de la Luz, del yoga. El yoga es una práctica fabulosa porque es meditar con tu cuerpo. Y también tenemos el tai chi o el tai chi chuan, que podría ser como considerado un arte marcial, pero sin embargo la práctica ancestral son movimientos lentos y suaves que tú armonizas con tu respiración y al final pues vas teniendo esta concentración mental que beneficia pues altamente la salud física, emocional, mental. Y es una práctica también súper interesante. Yo la estuve estudiando en algún momento precisamente por esta parte de lograr que con tus movimientos y armonizar la respiración, poder empezar a canalizar toda esa energía. Y es una forma de meditar. O sea, que quiere decir que encontrar maneras de meditar las encuentras a toneladas, desde algunas muy complejas, ancestrales, rigurosas, armoniosas, sencillas, hasta como por ejemplo meditar puede ser que tú te sientes y respires de manera consciente del 1 al 10. Ya, eso es una meditación. ¿Cuánto te podrá tardar? ¿1 minuto, 2 minutos? Pero, Polo, yo creo que en el meditar se puede hacer, o sea, María Luisa ahora lo decía que en el trabajo,
que simplemente estando trabajando lo puedas hacer. Digo que en cualquier momento del día lo puedes hacer. Simplemente, o sea, puedes hacer una meditación. Simplemente es que estés consciente en el momento en el que estás y te empieces a hacer cargo de la respiración. Porque durante el día, en cuántos momentos decimos, voy a estar pendiente de voy a hacer conciencia de mi respiración? A veces ni siquiera nos damos cuenta si realmente estamos respirando o no, o cómo lo estamos haciendo. Porque es algo que el cuerpo pues lo hace involuntariamente, porque si no, si deja de respirar, pues nos morimos. Entonces, sabe que es una función, sabemos que es una función que el cuerpo está haciendo sin necesidad de que nosotros estemos atentos. Pero haciendo lo que sea, que estamos atentos de nuestra respiración, para mí eso hace parte de una meditación. Es estar consciente del aquí y del ahora. Porque si yo estoy así consciente, mi mente no va a estar tan agitada. Entonces, si yo estoy haciendo conciencia de esa respiración y llega alguien, no sé, por el trancón que hay, está eufórico y me grita, ¿sí? Pues yo ya voy a estar en paz, en calma y eso a mí no me va a afectar. Y eso le doy otro gran beneficio al tema de la meditación. Y es que me permite y me ayuda a tener control de mis emociones. Bueno, control, no le digamos control, pero sí me permite estar atenta de mis emociones y Así tener es. un manejo de ellas. Es que creo que tenemos un gran poder con la meditación y que es algo tan sencillo que a veces lo dejamos hacia un lado, cuando no somos conscientes de lo importante que es. Y de los beneficios que lleva. Es increíble, te hace más productivo, te focaliza más, te haces un focus. Gente que tiene esta dispersión mental, que no sabe dónde poner la atención, te ayuda a tener una mayor productividad en el trabajo y enfocarte en lo que realmente quieres, te hace sentir mejor. Esos pensamientos que te están distrayendo y que te están sintiendo mal, y es la mente la que te está diciendo, te sabotea a ti mismo, y aprendes a sentirte mucho mejor. Yo no tengo palabras para hacerle a la gente que vea que es una forma muy fácil de sentirse bien, y no necesitas ir a un especialista, no necesitas. Sí que es verdad que al principio es mejor hacerlo con un grupo de gente que te enseñe, que ir a una clase, que te dé una iniciación, un empezar de alguna manera, pero después puedes hacerlo tú sola realmente. No hay ningún problema. Y acá agrego también, ¿no? Que, por ejemplo, te digo, yo escuchaba muchas meditaciones y al final creo que cada persona debe ir encontrando la forma más adecuada para ella misma para meditar, como se sienta más cómoda para meditar, ¿sí? Y te lo digo porque en mi caso en particular, a mí me dicen, por ejemplo, yo puedo poner una meditación guiada, o estoy en una meditación guiada donde me dice, imagínate en el bosque, que el prado está así, o que estás en la playa, escuchas el sonido del mar. Bueno, ¿sí? A mí hay momentos en los que me cuesta y se me es difícil como llegar a ese punto de esa imaginación, de estar en ese prado, de tocar la arena, de escuchar el mar. Para mí una meditación más fácil, más sencilla, es simplemente desde mi mente estar enfocada en mi respiración
e ir yéndome a cada parte de mi cuerpo a sentirlo y enfocarme en cada parte de mi cuerpo sintiéndolo. Entonces, respiro, siento mis pies, miro cómo están, si duelen, si no duelen, si siento hormigueo, o sea, sentir cada parte de mi cuerpo y respirar y dejo fluir. A mí me es mucho más sencillo eso que imaginarme otras cosas. Entonces creo que cada persona puede encontrar, también ir encontrando su forma adecuada de meditar. Bueno, pues yo les traigo un recomendado, una persona eh, que me parece interesante que habla sobre el tema de la meditación últimamente y quiero hablar de él. Lo vamos aquí a postear un poquitico, que se llama Andrés Alfredo Parra Medina, más conocido como Andrés Parra, que es un actor colombiano de cine, teatro, televisión. Ahora tiene una obra conocido por su papel protagónico en algún momento de Pablo, pero no me quiero centrar en eso. Tiene muchos otras películas y otras obras maravillosas como El Presidente, Los Iniciados, El Comandante, Los Protectores, El Robo del Siglo, entre sus obras. Y quiero hablar de él porque precisamente él dio un cambio, un giro en su vida impresionante, que si tú ves a Andrés Parra de hace algunos años, su estructura física es una cosa y verlo hoy es un ser humano completamente diferente. Y traigo 3 aportes que Andrés Parra nos dice cuando él empieza a dedicar vida a la espiritualidad, ¿no? Y él habla de la meditación. Él transforma, pues, no dice que lo material no sea algo importante, pero no es nuestro centro de atención, que hay algo más allá, y empieza a convertirse en una persona espiritual. Y dice, voy a citar precisamente lo que él manifiesta, dice, dejé la medicación, yo tengo hoy una rutina para cuidarme, creo que el ejercicio es vital, comer mejor, baños de agua fría de vez en cuando también es vital, dejé de ver noticias, no tengo idea de lo que pasa en este momento en la sociedad bacana. Esos cambios son muy buenos. Dice que la persona es libre verdaderamente cuando tiene la valentía de expresarse como quiere. Y dice y habla de la meditación y los mantras y cómo le han ayudado a él a conectar consigo mismo, a conectar con una realidad que antes desconocía y a conectar sobre todo con la posibilidad de ser de verdad humanos. Y me encanta porque Andrés Parra es un referente como actor muy conocido y me encanta que una persona que ha tenido mucho éxito, ¿sí? En América, hoy pueda darnos información valiosa sobre el poder de la meditación. Y él dice que la meditación al final te sirve para transformar toda tu vida. Y con eso, o sea, creo que resume todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre el poder que tiene la meditación. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de transformación, porque nos hacemos conscientes de quiénes estamos siendo en este momento, en lo que nos podemos convertir y conectamos de verdad con nuestra esencia, con quienes somos realmente. Y al conectar con nuestra esencia, podemos descubrir nuestra misión de vida. Y porque nuestra esencia es positiva, nuestra esencia es algo positivo y te das cuenta de que la meditación te ayuda a ser más positivo, porque esa es nuestra esencia, la verdadera esencia. Nosotros estamos totalmente a veces negativos, pero eso no es nuestra verdadera naturaleza. Total, el poder conectar con nosotros. Yo hoy les tengo entonces como una pregunta. Quería agregar algo también, y es que me hace recordar el podcast pasado que tuvimos tú y yo frente a la actitud. Entonces, si vemos al final, también la meditación nos permite y nos ayuda a tener una mejor actitud.
Y al tener una mejor actitud, pues vamos a ver el mundo de una forma diferente a como lo estamos viendo ahora. Porque todo va a ser como más, o sea, no quiere decir que no vamos a tener dificultades, pero frente a las dificultades con esa buena actitud, sabemos que va a tener una solución y que al final hay un aprendizaje. Una buena actitud la que tengo yo en este momento con el calor que no tengo aire. Claro, con Miren, todo lo que te pasa, una buena actitud te hace la vida mucho mejor, totalmente. Y la meditación te ayuda muchísimo para eso. así es. Yo creería que uno de los poderes más grandes que tiene la meditación, lo mencioné hace un momentito, pero quiero recalcarlo y resaltar la parte de lograr conectar con quien de verdad eres. No tus máscaras, no tu apariencia. Y cuando digo máscaras hablo de las estructuras de personalidad, no con eso que tú quieres a veces mostrar al mundo, sino con quien tú de verdad eres. Y si logras conectar con eso con quien tú de verdad eres, logras comprender por qué estás en este mundo, cuál es tu misión de vida. Tú no vienes aquí a comer aire, tú no vienes aquí a ocupar un lugar en el espacio, no vienes a estorbar, vienes a cumplir una misión. Y a veces las misiones pueden ser sencillas, pero a veces nos apartamos tanto de nuestras misiones por cantidad de circunstancias, por cantidad de apariencias, porque a veces la sociedad misma te conduce a eso. Pero entonces lograr conectar contigo, comprender tu misión, te va a llevar al camino de la felicidad. Y eso no quiere decir que a veces el camino de la felicidad no es solo alegría, ¿no? Pero el camino de la felicidad es el camino de la satisfacción, del crecimiento, el camino de decir esto es lo correcto y si hoy encontraras un momento para ti, para lograr conectar, ya, hiciste tu día. Sí, hiciste tu día. Totalmente de acuerdo. Cuando entramos en este mundo de la meditación, nos empezamos a convertir en personas sensibles. Pero cuando hablo de sensibles, no es esto de dramáticos y melancólicos, y no. Cuando hablo de sensibles es que tú puedes percibirte de una manera diferente y empiezas a percibir el mundo. Y creo que también ese es otro poder. Y allí les hago una pregunta muy, muy fantástica, porque la meditación tiene un poder y ese poder de conectar con nosotros nos puede llevar a estar satisfechos. Y esto lo encontré en TikTok y lo vi muchas veces esta semana y nada es casualidad. Y por eso lanzo hoy la pregunta, si hoy la muerte se sentara a cenar con ustedes y te dijera, bueno, esto es tu última cena y nos vamos, ¿cómo lo tomarías? ¿Quedaría algo pendiente? ¿Le dirías, no, dame más tiempo? Marcela, ¿tú cómo lo tomarías? Bueno, lo primero que me llegó fue un poco de felicidad. Ok. Y no te podría decir alguna otra cosa. Obviamente es como que, o sea, fue lo primero que me llegó, pero cuando uno empieza como a reflexionarlo más, pues es mucho más complejo porque, te digo, en estos momentos yo diría a mis perritos, ¿ya? No pensaría en los perritos que hay que mirar, ¿sí? Pero al final creo que cada quien tiene su momento, el momento de partir de esta expansión, digámoslo así. Si llega a mí y me dice, este es tu momento, sí, lo acepto con mucha felicidad. Ok, gracias. María de la Luz. Pues yo, antes de hacer meditación, yo nunca quería hablar de la muerte y de lo que significaba. Pero cuando haces meditación te preparas para ese momento, porque tu vida tiene otro significado y es como que te preparas. Cuando llega el momento de la muerte, pues lo tomas con felicidad, ¿verdad, Marcela? Porque tu vida tiene otro sentido. Cuando tu vida tiene significado y realmente significado y sabes por qué estás aquí, el ahora, o sea, todo lo que hacemos espiritualmente te va preparando y con la meditación es no tener miedo a la muerte.
es otra ventaja, otra beneficio de la meditación, porque tú le das más sentido a tu vida y haces que tu vida esté como está, no te exiges tanto y te das cuenta de lo verdadero, el significado de tu vida y por qué estás aquí. Fantástico. Hay una plenitud cuando se hace la meditación. Ujú. ¿Pablo? Total, felicidad, ¿sabes? Lo pensaba también cuando veía toda esta semana y era como felicidad y como que gracias. Misión cumplida. Y miren, ¿saben? Hay una definición que me encontré hace años, no podía citar la referencia, no la recuerdo, sobre meditar es morir un poco. Meditar es morir un poco, ¿sí? Meditar es morir un poco ahora, entender qué es morir, ¿no? Morir un poco al ego, morir un poco a las vanidades. Para poder nacer hay que morir, dice el cristianismo. Hay que La morir. canción, ¿no? Hay que morir para vivir. No soy buena Hay cantante. que morir un poco, hay que morir un poco y ahí traigo una cita para cerrar y es la cita de la semilla, ¿sí? Que ahora en los cristianos, la semilla tiene que morir a ser semilla para convertirse en árbol. Entonces, al meditar es eso también, morir un poco a lo que creemos que somos para ser de verdad quienes debemos ser. Perfecto. Sí, muchas gracias. Pues bueno, nada, gracias. Y para las personas que nos están viendo, pues mediten, no lo mediten tanto y síganos, compartan, denle a la campanita, ¿sí? Esto nos ayuda a crecer, a poder tener más conversaciones como este tipo. Sí, recuerden seguirnos en Ser Uno el Podcast y en Mari Coaching. Porque no tiene valor, no tiene precio lo que hablamos, este aporte que estamos haciendo a la sociedad, tanto vosotros como yo también, con esta aportación, con el canal de YouTube, con los talleres, con lo que hacemos, si realmente las personas encuentran el significado de lo que hacemos, no tiene valor, porque es darle felicidad a todo el mundo. Así es, así que bueno, gracias. Diría que tendría muchísimo valor, entonces aprecienlo, por eso compartan, síganos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Bye. Muchas gracias, adiós, hasta el próximo podcast. Adiós.